al podcast Una Conversación Vital. Vamos a estar ahondando en todos los resultados de estas elecciones presidenciales y parlamentarias del 16 de noviembre. Para eso estamos junto al analista político Víctor Maldonado, quien además es ex subsecretario general de la presidencia y ex secretario general de la DC. Víctor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Encantado. Y también estamos con César Iribarren, director de cuentas de Agencia Vital. Muy buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, Víctor. Un gusto estar con ustedes aquí analizando los pormenores del día después de esta elección presidencial y parlamentaria que tiene muchos elementos que analizar. Y para partir, Víctor, me gustaría partir a Sofía y a mí nos gustaría partir a nivel más general. ¿Cómo viste tú esta elección presidencial? ¿Te sorprendieron los resultados de primera vuelta o no? Me sorprendió Parisi, porque no estaban los libros. O sea, se pensaba a ver si a lo mejor Kaiser podía superar a Kast o algo, pero la derecha, predominando la derecha, con sobre el 50% de los votos, como estaba en la encuesta, eso estaba. Que la primera mayoría iba a ser Jara, estaba. Pero la distancia tan corta entre el segundo, tercero, cuarto, eso no estaba. Y la aparición de Parisi. Eso es como los datos nuevos. ¿Se podría decir que Franco Parisi supo leer mejor que varios candidatos al electorado chileno? Y también, son dos preguntas en una, ¿también el voto obligatorio lo favoreció mucho? Yo tengo la idea de que hay que aprender a ser humilde en política. Y una es, hay candidatos que le hablan a las personas comunes y corrientes en un vocabulario que la otra persona puede entender, y la persona dice, mire, hábleme a mí, hábleme de la manera como yo hablo y de lo que a mí me interesa. Todo lo demás, guárdeselo. Y candidatos de esa característica siempre empezaron a ganar. Y los candidatos de la política tradicional que le dice, acérquese a mí, entiéndame a mí, trate de seguir mi discurso, eso le fue pésimo. Víctor, y la pregunta del millón. ¿A dónde se van a ir los votos de Parisi? Porque hay todo un análisis, ¿cierto? Parisi, sus ideas económicas, por lo menos, son más cercanas a la derecha. Pero él, en esta campaña al menos, siempre dijo ni facho ni comunacho, se sitúa, podríamos decirlo, en el centro. ¿Es difícil pronosticar a dónde se van a ir esos 2,5 millones de votos? No es difícil en el siguiente sentido. Hay que partir de esa siguiente base. Nunca, pero nunca en la historia política nuestra, la derecha había estado en mejores circunstancias para ganar una elección. La última vez que le fue tan bien fue en 1946. Y en ese momento los candidatos de la derecha, dividida con una sola vuelta, sumaban casi 60% de los votos. Y el candidato de centro izquierda, el 40%. Ganó el 40%, porque estaban juntos, sí. Y ellos se dividieron y perdieron la mayoría. Entonces, pero ahora existe segunda vuelta. Los votos de los candidatos de derecha están sobre el 50%, solos, sin Parisi. Y no hay candidato que pueda decirle a las personas por quién votar cuando no son ellos mismos los candidatos. Entonces, si un tercio de los Parisi deciden libremente, van a ir a votar por la derecha. Y entonces, las dos últimas elecciones se han definido así. El primero saca 55, el segundo 45. Las dos últimas. Sí, las dos últimas. Bueno, en esta ocasión puede ser más o menos similar o más, porque así están las circunstancias. La derecha parte con una elección en que es mayoría. Víctor, ¿y cómo se explica? La Sofía bien dice que Parisi tiene ideas más de centro-derecha, que apuntan mucho al individualismo, y logró arrasar en la región de Atacama, zona donde la izquierda y centro-izquierda doblaron a nivel senatorial, sí. Donde tienes un alcalde, por ejemplo, el de Tierra Amarilla, que es del Partido Comunista, donde Parisi también arrasó. Entonces, ¿cómo se explica que en esas zonas él le siga yendo tan bien? Porque el norte del país es la zona menos partidizada. Dejó de ser en la antigüedad, era zona de izquierda militante, sí. Pero eso es en la antigüedad. Ahora la persona ganó. Y una persona que está obligada a votar, que no tiene un pensamiento político estrictamente conocido, no se interesa, no lee los diarios y pregunta para dónde va la micro,
Es decir, tiene que votar y lo hace por proximidad personal, por el que entiende, porque le gusta. Pero ese puede ser este si se presenta y este otro que es para nosotros de un lado distinto, porque también le gusta. Entonces, no sabemos lo que va a hacer en una segunda oportunidad con otros candidatos que no tenía pensado en un primer momento. Igual, teniendo la mayoría ya conseguida, Kast es la persona que tiene las mayores posibilidades de ganar la elección. ¿Y en qué pie queda Yanit Jara? Porque dentro del escenario más pesimista del oficialismo, ¿cierto? Era sacar más o menos un 28%. Sacaron menos. O sea, le fue mal a Yanit Jara, ¿cierto? En términos generales. Tiene muy pocos votos de diferencia con José Antonio Kast. Y además, como decías tú, Víctor, la derecha en su conjunto, sin contar a Parisi, tiene más del 50% de los votos. Entonces, ¿en qué pie está esa candidatura que no logró tener esta distancia de 1 millón de votos con Kast, que no logra tener 10 puntos de distancia? ¿Cómo lo ves tú para la segunda vuelta? Jara tiene una gracia, yo, en punto de vista. Mantiene unida a la centroizquierda. La votación de quienes los partidos que la acompañaron lealmente y en una sola lista, y la votación de Jara son similares, un poco más Jara. Son similares. Entonces, aglutina a la centroizquierda. Pero tiene el peso de que el oficialismo, el gobierno, tiene un límite. Y ella está apuntando, todavía no sale del límite del oficialismo en la búsqueda de nuevos electores. Ahora tiene que abrirse a todo el mundo, sin ninguna excepción, incluido la gente que haya votado por Matei o París o lo que sea. Y lo buscará. Yo creo que ella es muy valiente, es una buena candidata y tiene la capacidad empática de acercarse a la gente, así que creo que va a ser un estupendo papel, lo cual en política no siempre significa ganar la elección. Porque uno puede tener una derrota triste o puede tener una derrota dulce, dependiendo de si hizo todo lo posible, mantuvo a toda su gente unida y da perspectiva de seguir trabajando hacia adelante. Si eso lo logra, la centroizquierda seguirá unida y es una gran cosa para el país, porque, por ejemplo, la centroderecha no es seguro que sobreviva como la conocemos. Y en base a ese punto, Víctor, ¿qué nivel de gobernabilidad puede gozar Kast en caso de convertirse en presidente de la República con la composición actual del Congreso? Bueno, esa es la pregunta clave, porque va así esta cosa. Como este era el mejor momento en la historia de la derecha no pensaba ganar la parlamentaria, pretendía arrasar en la parlamentaria. Entonces, eso, en concreto, significaba sacar lo que su corazoncito les decía es, vamos a sacar 86 sí. diputados, la mayoría del Senado. Y en el mejor momento electoral sacan la mitad del Senado y dos parlamentarios menos de la mitad. Sí. Entonces, desaprovecharon su oportunidad de oro para poder imponerse por sí mismos. Ahora pasa lo siguiente. Hay un pequeño grupo, PDG, que sacó 14 diputados. Entonces usted tiene a la centroizquierda con diputados, pero sin mayoría. A la derecha, muchos diputados, pero sin mayoría. Y un pequeño grupo que decide la elección dentro. ¿De quién va a ser la presidencia de la Cámara? En el Senado, la derecha tiene la mitad. O sea, mantiene lo que tenía actualmente. La centroizquierda tiene la otra mitad y hay uno o dos, entre ellos, por ejemplo, alguien que se quedó sin partido, que es Matías Walker, se quedó sin partido, dirime. Un voto dirime. Exacto. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la Cámara cuando un voto dirime? Entonces, tenemos mayorías y tenemos votos dirimentes. Entonces, aquí se juega la democracia y ganan los solitos. Está muy raro. O sea, la otra alternativa, que sería mucho más lógico, es el acuerdo entre grandes bloques dialogantes. Tener un país que se dialoga. Pero republicano de eso no es experto. Republicanos les gusta más imponerse que dialogar. Y su mundo era, ¿por qué no gana la derecha todo y nos dejamos de...? Ese era como el escenario esperado, ¿no? Ese era el esperado. Pero no el partido de la gente llegó a cambiar ese escenario. Sin el partido de la gente, la derecha arrasa. Pero pasó. Y pasó porque ni la política tradicional de acá ni de allá satisface al ciudadano que no es politizado, que le gusta que le hablen en castellano, tal como él lo verbaliza, y que creo que eso es respeto de la gente. Hablarle como ellos hablan. Víctor, y la pregunta del millón, yo creo que se deben hacer muchos ciudadanos, es ¿qué pasó con Matei? Hace 6 meses Evelyn Matei estaba ganando, podría haber ganado a lo mejor
en primera vuelta, porque Kast no marcaba mucho en las encuestas, Kaiser no existía en ese entonces, y ocurre este derrumbe, porque es un derrumbe no solamente de su candidatura que sale quinta, sino además de sus parlamentarios. ¿Qué crees tú que pasó? Matei hace un año estaba solita en el primer lugar. En encuestas en que el 40% todavía no tenía idea por quién iba a votar, ella tenía el 26%. Y todos los demás de derecha tenían 6, 4, 2, nada. Si en ese momento hubiera sido la elección, en primera vuelta ella tenía posibilidades de ganar. A ese nivel. Era primera, indiscutida, solita. Pasar del lugar 1 al lugar quinto es una hazaña al revés. Solamente personas muy extraordinarias pueden lograrlo, llegar a ese nivel. ¿Cómo retrocedió? ¿Alguien fue producto de lo que otros le hicieron? No. Fue producto de las oscilaciones de opiniones de la candidata, de que nunca se definía a tiempo, sino que era arrastrada por los acontecimientos, como por ejemplo pasó con la reforma previsional. La última que opinó fue ella. Y después se atribuyó el hecho de que la apoyaba muy fuertemente. Pero eso no había pasado. Y no pasaba en ningún tema. Entonces, hablaba de política. Tenía dos opiniones siempre sobre el mismo tiempo. Oscilaba. Y finalmente lo logró. Pasó a quinto lugar. Víctor, y ahora, después de este balance respecto, muy bien dicho por ti, respecto a Matei, ahora mirando al futuro de corto plazo, digo, este concepto de gobierno de emergencia parece haber calado de todas maneras en la población. ¿Tú ves que la seguridad, inmigración y la economía van a seguir siendo los principales temas que condicionarán el comportamiento tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo a partir del 11 de marzo? La gente va a esperar la respuesta a la promesa hecha. La promesa particularmente es seguridad. Por lo tanto, va a esperar, porque fue la promesa, que llegado un nuevo gobierno, la seguridad empezaba a llegar a sus hogares y calles. Eso es más difícil de cumplir, pero si se atiene a esa prioridad, junto con trabajo, junto con el desarrollo de la economía, va a estar cumpliendo con la promesa. Suponiendo que ninguna de las otras cosas que en este país funcionan, y funcionan mucho, no tenga alteraciones. Por ejemplo, que no se metan en tu libertad personal, que no traten de imponerte sus ideas. Entonces, va a depender mucho del comportamiento dialogante que tenga la mayoría, porque tiene el poder, porque eso implica que tiene la obligación de dar el primer paso. Si lo da, va a tener el apoyo mayoritario del Parlamento, no porque votaron por ellos, sino porque están dando señales de integración de todo el mundo. No es la especialidad de la casa, pero tienen la primera posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo prevés tú, ya para ir terminando, ¿cierto? Esta segunda vuelta? Algunos han dicho que va a ser una segunda vuelta bastante ríspida. Tenemos a candidatos, ¿cierto?, de los polos, el Partido Comunista, el Partido Republicano, y hubo muchos temas que en la primera vuelta se evitaron. Por ejemplo, José Antonio Kast prácticamente no tocó la agenda valórica, ¿no? Evitaba esos temas, porque además tenía a Kaiser, que era el que respondía, pero ahora va a tener que responder. Y lo mismo va a ocurrir probablemente con Janet Jara, que me imagino yo que uno de los temas que le van a poner todo el tiempo va a ser que es la continuidad del gobierno. Entonces, en base a eso, ¿cómo ves tú que va a ser esta campaña? Yo, si encuentro algo que es experto Kast, es que cuando no quiere contestar una pregunta, lo pueden agredir, se lo pueden preguntar 20 veces y responderá igual como dijo al principio. O sea, es decir, no contestó. Es muy difícil que eso en una segunda vuelta pueda ser respetado en todos los temas complicados. Además, que tiene una persona que lo está apoyando, que es Kaiser, que le dice, voy a vigilar la sana doctrina, vale decir, tiene que hablar sobre los temas valóricos porque eso es lo que le importa a Kaiser. Mientras que la otra mitad de la derecha, que se acaba de sumar, le está diciendo, mira, no te metas en ningún problema porque estamos entrando nosotros, que somos centro-derecha. Entonces, está difícil. Está contra la espalda y la pared, de cierta manera. Claro, pero si se maneja en una cierta ambigüedad, pasará probablemente la prueba. No es algo que se pueda hacer en el gobierno. En el gobierno tienes que tomar decisiones, y las decisiones te delatan profundamente, tal como eres. No se puede mentir en el poder, se ejerce el poder. Y Jara tiene que obligar a que los temas de fondo, las grandes diferencias que existen, sí se traten. Porque ella tiene la experiencia de gestión que Kast no tiene en ningún caso. Kast no ha hecho nada de aquello que predice que va a solucionar. Mucho más los tienen quienes han estado trabajando en los temas. Víctor,
Y respecto a Jara, si ella sufriera una derrota muy aplastante, pensando ya para 2029, ¿podríamos ver un Boric 2029? Yo creo que en La Moneda hay un cartel que dice voy y vuelvo. Pero yo tengo la impresión de que un pensamiento de centro-izquierda necesita más intérpretes que el que hemos tenido hasta ahora. Yo creo que hay que conformar coaliciones nuevas, encontrar liderazgo nuevo. Yo espero que Jara sea un líder de hoy y de mañana, que el cuadro se reconfigure. Muchos están quedando sin partido, va a haber que empezar a aglutinarse en grandes centros, y espero que un centro sea de centro-izquierda, dialogante y para rato. Y espero que ella esté ahí, porque es una gran dirigente. ¿Y tendría que renunciar a su partido? Yo creo que ya hay veces en que uno renuncia al partido y hay veces que el partido de uno lo deja a uno. Yo tengo la impresión de que ha pasado lo segundo. Ya no creo que la imagen de la estatura de Jara calce con su partido de origen. Pero uno no tiene por qué siempre quedarse en la cuna. Nace en un lugar, pero tiene que crecer. Y si crece, a lo mejor los horizontes son más amplios. Claro, porque te lo pregunto porque estos militantes del Partido Comunista de la línea más tradicional de ellos, Hugo Gutiérrez, Carmen Hertz, perdieron en esta elección. Les fue muy mal. En cambio, a esta generación de recambio, entre comillas, como Marco Barraza, Iracy Hasler, Carol Cariola, les fue muy bien. Y son gente muy cercana, han sido un sustento en el que Yanet Jara se ha podido apoyar. O sea, puede ser un indicador lo que está ocurriendo. Sí, pero tengo la impresión de que si uno dice, ¿en qué se apoyará Jara hoy en segunda vuelta? Ya hoy en segunda vuelta. Y uno va a decir, aquí está socialismo democrático, aquí está democracia cristiana, aquí está esto. Cada vez más gente diferente, distinta, más amplia. Entonces yo creo que Jara es más una líder de la diversidad que del núcleo duro, de donde partió. Y viéndonos de manera más transversal a distintos colores políticos, se podría estar hablando del ocaso ya de una generación, como digamos que José Miguel Insulza, alguien muy respetado de manera transversal, perdió en Valparaíso. Bueno, Evelyn Matei, ya todos sabemos, otros personeros como Jaime Quintana no fueron capaces de ganar una elección a diputado viniendo a ser senador, el mismo Jaime Naranjo. Jaime Naranjo, claro, también quedó fuera. Que también quedó fuera, podríamos... O sea, hay hartos como emblemáticos que quedaron fuera en esta elección. Sí, ex emblemáticos podríamos llamar, porque sí, es que nadie puede ejercer el liderazgo si no es en la actualidad con méritos actuales. Y hay un momento en que eso se queda en evidencia cuando surgen líderes diferentes, nuevos. Por ejemplo, yo creo que este es el momento para mucho liderazgo que venga del área social, del deporte, de la cultura, del entretenimiento, del arte. El horizonte se abrió porque la política se empequeñeció. Le habla cada vez menos en un vocabulario cerrado, hermético y entre ellos. Es una especie de coa. Entonces la gente entiende que ahí no cabe. Entonces, los que tengan mente abierta, de la edad que sean, bienvenidos. Y los que hay viejos chicos muy malévolos, digamos, que aprendieron rápido las malas artes y nunca las buenas. Yo creo que eso también es hora de que partan. Estamos entonces, Víctor, te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros. César, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Sofía. Ha sido un gusto. Y a ustedes los esperamos en un nuevo capítulo de Una Conversación Vital.